Vamos a hablar ahora de las declaraciones que ha hecho el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el propio presidente Donald Trump sobre el proceso de renegociación del TEMEC en el marco de la visita del primer ministro canadiense Mark Carney a Washington y en otros momentos recientes. Pues tanto Greer como Trump han dejado abierta la puerta a sustituir al TEMEC mediante acuerdos bilaterales. ¿Está el TEMEC en riesgo? Lo vamos a platicar con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, uno de los negociadores del TEMEC por parte de México y actualmente académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Pascal, muy buenos días, gracias por la invitación. Una disculpa que ya no pudimos hablar, pero bueno, se me atravesó algo. No, bueno, nos da mucho gusto poder platicar contigo el día de hoy. Oye, Juan Carlos, pues cuéntanos, ¿está en riesgo el TEMEC o es simplemente una finta de Trump y Greer? Yo no creo que el TEMEC esté en vigor. O sea, me parece que como hemos hablado antes, Pascal, todas estas declaraciones, estos amagos, te diría incluso hasta incontinencia verbal de parte de los actores en Estados Unidos, pues de alguna manera es parte del contexto en donde pues el presidente Trump trata de sacar mejores condiciones o de generar ventajas a su favor en el proceso que vendrá, pues porque el presidente Trump cree que la incertidumbre y que este tipo de acciones le generan más réditos en el momento de de la negociación. Yo te apuntaría que si dejamos a un lado por un instante todo este ruido blanco y estas declaraciones, en la parte de atrás del escenario, lo que está sucediendo es que los procesos de consulta pública, tanto de México como de Estados Unidos y de Canadá, en estos momentos están abiertos. Se pueden recibir comentarios, se espera que haya una alta participación de los actores relevantes, empresarios, académicos, sindicatos, etcétera, en estos procesos. Y todo esto, pues, desembocará en la definición de posturas por parte de cada uno de los países. Entonces, mientras por un lado tú tienes todo este ruido blanco, insisto, que no hay que ignorarlo, pero hay que darle la categoría adecuada, de manera tal vez un poco más discreta, pues se están llevando a cabo los procedimientos que el propio tratado establece y las leyes locales establecen, pues de manera, te diría yo, justo como lo señala todo al pie de la letra. Entonces, eso creo que debe darnos tranquilidad, porque en medio de toda esta vorágine, Ujú. pues la verdad es que siguen caminando los procesos como tendrían que caminar y eso es lo que debería importarnos. Ahora, lo que sí es un hecho, y ahí sí, digamos, no es materia de opinión, es que el texto del tratado, pues, está siendo afectado por la aplicación de aranceles, ¿no? Aranceles que realmente no están contemplados por el tratado. Es correcto, yo creo que aquí un poco de la mano, como el representante, el embajador Greer decía hace unos días, de manera un tanto acusatoria, ¿no? De, pues, ¿por qué tendríamos que extender el TEMEC a México si México no lo cumple? Ujú. Yo creo que México podría tal vez, no lo vamos a hacer, porque no es nuestro lugar. Pero en todo caso, si se trata de señalar eh, temas o de señalar áreas en donde ha habido incumplimientos, pues yo creo que México también podría decir que la imposición de estos aranceles, el que tú quieras, acero, Ujú. derivados de acero, coches, etcétera, pues es una violación al tratado. Los de Me los parece camiones que pesados, ¿no? Por ejemplo. sí, por Sí. supuesto, Ujú. y muchos otros, cobre, Ujú. farmacéuticos, muebles, en fin, los que sean, también en principio es una violación del acuerdo. Ahora, como ese tipo de toma y daca o de diretes respecto de quién cumple, quién incumple más o quién incumple menos, pues no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que la parte estratégica que México tiene que desarrollar y también implementar, pues es decirle a Estados Unidos y a Canadá, pues bueno, si las reglas que platicamos hace 8 años ya no son las adecuadas o ya no nos convencen o hay que actualizarlas por cualquier razón que tú quieras, pues bueno, vamos a platicarlo. Yo creo que México no debe de estar cerrado al diálogo bajo ninguna circunstancia, pero pues hay que plantear los temas que también queremos nosotros. Si Ujú. Estados Unidos quiere que se le ayude, no sé, con China o con lo que tú digas, bueno, de acuerdo, pero ¿a cambio de qué? Y ahí es en donde siento que México tiene pues varias palancas de negociación que podemos Ujú. utilizar, pero de ninguna manera vamos, creo yo,
resignados o indefensos a lo que Donald Trump nos vaya a exigir, ¿eh? ¿No crees que existe la posibilidad de que estos aranceles se hayan convertido en el piso de la negociación? Yo creo que eso es lo que quiere Estados Unidos, Ujú, eh, porque efectivamente el refrán de las abuelitas era que a palo dado ni Dios lo quita, ¿no? ujú. Entonces yo estoy seguro que Donald Trump va a poner en la mesa que como elemento inicial, pues se queda el arancel y luego platicamos. Ujú, A lo cual hay muchas razones por las cuales México podría responder en ese sentido, empezando porque muchas de las afectaciones de los aranceles las acaban pagando las propias empresas estadounidenses y creo que el sector automotriz es el mejor ejemplo de ello, ¿no? ujú. Entonces, sí, creo que no podemos controlar, podemos de alguna manera dibujar lo que Donald Trump quisiera en esta negociación a partir de sus obsesiones y de sus comentarios públicos, pero México no tiene por qué partir desde esa perspectiva. Yo creo que más bien es la contraria. México tiene que salir desde el inicio, Ujú. pues pensando que el TEMEC tiene unos compromisos que nosotros hemos cumplido. Cuando no sea de esa manera, platiquémoslo, pero el TEMEC se tiene que respetar. Entonces, no me parece que haya vuelta atrás en eso. Juan Carlos, ayer la presidenta Sheinbaum, cuando le preguntaron sobre este tema, dijo, bueno, el TEMEC es ley y si va a ser modificado, pues tiene que ser por parte del Congreso de Estados Unidos, el Parlamento de Canadá y el Congreso en México. Y aunque, pues evidentemente tiene razón la presidenta en esto, también hay que recordar que hay mecanismos de salida del TEMEC. ¿Qué es lo que tiene que hacer un país si ya no quiere estar en el tratado para salirse? ¿Qué dice el texto? Lo que dice el texto, Pascal, es que cualquier país puede salirse del acuerdo simplemente expresándolo, mandando una carta Ujú, que lo especifique o lo haga oficial a sus contrapartes y 6 meses después de que se reciba esa carta, efectivamente el país saldría. Por eso yo creo que ayer la presidenta correctamente planteaba que, bueno, pues si Estados Unidos, que un cambio de la magnitud de lo que Estados Unidos había por ahí sugerido, que era romper el TEMEC y hacer acuerdos bilaterales, pues es un cambio bastante grande, bastante significativo, un cambio a la ley como tal, que pues requeriría que se tengan otro tipo de consideraciones. No, primero de entrada, al presidente de ningún país, pero sobre todo no Estados Unidos, ujú. puede decidir unilateralmente romper el TEMEC o sustituirlo por acuerdos bilaterales. Si se quisiera, todo esto es hipotético, ¿no? Porque pues, no ha sucedido no solamente ahorita en el TEMEC, sino nunca se ha hecho hasta donde yo tengo conocimiento. Pero si se quisiera hacer algo como lo que Estados Unidos ha dicho en estas declaraciones, que aparte pues bastante significativo, ¿no? Porque el presidente Trump lo hizo ahí sentado con el primer ministro de Canadá a un lado, ¿no? Sí. Eh, Tendría en todo caso, por ejemplo, Estados Unidos que expresar que se va a salir del TEMEC, ¿Hay porque un el plazo TEMEC es para salirse? trilateral. No, no tienen ningún plazo, Ujú, porque de hecho, pues esto puede ser ejecutado en cualquier momento, ¿no? ujú, Eh, pero hipotéticamente lo que Estados Unidos debería de hacer para ejecutar eso es, pues decirle a México y a Canadá que ya no quiere un tratado trilateral, suspender o salirse de ese tratado trilateral y luego venir a proponer condiciones de un acuerdo bilateral a Canadá y a ujú. México. Yo pienso que simplemente ese movimiento, Pascal, sería políticamente tan costoso y económicamente tan oneroso que pues lo hace realmente impráctico, porque imagínate cómo le explica el presidente Trump a los exportadores de California, de Michigan, de Ohio, en fin, Ujú. de todos estos lugares, pues que está dejando un acuerdo cierto que ya genera toda esta cantidad de exportaciones en donde no se pagan aranceles Ujú. para ir a perseguir un acuerdo hipotético que quién sabe qué va a decir o cuáles van a ser las condiciones y más importante aún, que no sabemos cuándo va a entrar en vigor. Yo creo que eso generaría una cantidad de una disrupción tan grande que habría una resistencia fuerte dentro de Estados Unidos mismo. Claro, además en vísperas de elecciones, ¿no? Porque esto empezaría en julio
y las elecciones son en noviembre, las elecciones intermedias. Del siguiente año, sí, empezaría todo esto en algún momento del año que entra, Ujú. julio, y las elecciones intermedias son en noviembre del 27. Entonces, además de todas estas consideraciones prácticas que te digo, pues entraría también la cuestión el juego del tiempo político, que pues en Estados Unidos es inclemente, ¿no? Sí. Ahora, aunque sea una hipótesis, ¿cómo nos iría en un eventual acuerdo bilateral con Estados Unidos y pues eventualmente con Canadá también si hay una salida del TEMEC? Bueno, con Canadá, nosotros hay que recordar, Pascal, que también con Canadá somos socios en otro acuerdo, que es el Acuerdo Progresista del Pacífico, el Ujú. famoso TPP, ¿no? TPP, Que sí. ahí existe, está en vigor, y México y Canadá son socios también en ese acuerdo. Entonces, en un caso hipotético de que esto cambiara o de que el TEMEC fuera de alguna manera modificado, pues creo que ahí la red de protección entre Canadá y México es este otro acuerdo y Ujú. no tendríamos, creo, mayores preocupaciones. En el caso de Estados Unidos, si esta idea de alguna manera tuviera tracción, pues tendríamos que replantear todo y ahí implica, creo, dos ángulos. El primero es algo muy, pues de las tuercas de la operación del tratado. Por ejemplo, en estos momentos todas las reglas de origen y todos los procedimientos aduaneros y muchas otras cosas pues están diseñadas para tres países. Si de repente tuvieras que pensar o imaginarte eso en dos, pues hay que replantear todos los mecanismos. Una regla de origen es más complicada poder cumplirla entre dos que entre tres, Ujú. porque hay menor oferta de insumos y de componentes, y así con muchos otros temas, ¿no? Entonces, eso sin duda técnicamente sería más complicado, haría el acuerdo más difícil de implementar y la transición sería un infierno. Desde la parte estrictamente, digamos, del balance, pues esto creo que puede ser teoría de juegos elemental, Pascal. Cuando tú tienes solamente dos jugadores, Ujú. pues el balance de fuerzas, las asimetrías, etcétera, Se se acentúan. vuelven mucho más manifiestas, Ujú. claro. Bueno, pues ahí está. Oye, me queda un minutito, una preguntita de pura curiosidad. ¿El TPP es semejante al TEMEC en términos de lo que establece? Para el términos de la salida y la entrada y todo, sí, o sea, también en el TPP se prescribe, perdón, Ujú. que pues, los países se pueden salir cuando así lo consideren, por las razones que consideren. Pero fíjate que de hecho el TPP se ha vuelto un acuerdo bastante más atractivo en los tiempos actuales, no solamente de los países originales, Ajá. ahora ya ingresó el Reino Unido, sino que además hay una larga lista de países, Costa Que Rica, quieren entrar. Indonesia, que quieren Ah. entrar. Y, Entonces el y en TPP, términos de las reglas para intercambiar bienes, ¿es semejante? las reglas de origen y de acceso al mercado sí son semejantes, obviamente están adaptadas Ujú. a un escenario en donde hay más participantes, pero son bastante similares. Bien. Pues muy interesante conversar contigo, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Como siempre, tú son las Pascal, buen día. Gracias, Juan Carlos Baker.